Hola, me presento, mi nombre es Ismael Espín, soy médico residente del primer año del servicio de cardiología del Sanatorio Ramón Cereijo. En esta ocasión vamos a ver el tema de trastornos aislados del ritmo cardíaco en el electrocardiograma. Esperemos que sirva para que cada uno aprenda y podamos describir el electrocardiograma de mejor manera. Los trastornos aislados del ritmo dentro del electrocardiograma pueden iniciar en el seno de un ritmo sinusal, produciendo extrasístoles, o pueden iniciarse también en una bradicardia extrema, que puede producir latidos de escape, que son marcapasos fisiológicos de rescate que tiene el corazón, y cuando estos latidos de escape ya no solo se presentan, esto se produce un ritmo de escape, que los vamos a ver adelante igual, y cuando inician en el seno del ritmo sinusal, estamos hablando de extrasístoles. Los extrasístoles son latidos prematuros que están fuera del ritmo sinusal, que se producen por presencia de foco automático, dependiendo en dónde está este, produce el tipo de extrasístoles, puede producir una reentrada también, y se puede producir por despolarización anormal de la membrana, por reentrada y por presencia de un foco automático que esté fuera de las células del nodo sinusal. Las extrasístoles se pueden dividir en auriculares, extrasístoles de la unión AB y extrasístoles ventriculares también. Empezamos con las extrasístoles auriculares. Las extrasístoles auriculares son un latido ectópico, como les dije, fuera del nódulo sinusal, es prematuro y se crea un intervalo PP. Este intervalo PP es un nuevo intervalo que se crea cuando tenemos una extrasístole. Como vemos en la imagen, tenemos una onda P que está mucho, o sea, se activa, se despolariza las aurículas mucho más antes de lo esperado. Y esto produce una nueva onda P y después una despolarización de los ventrículos formando un QRS. Y esto, si en la mayoría de veces se ve en el electrocardiograma con una pausa compensadora. Esta pausa compensadora, como la ven en la imagen, se puede presentar de forma completa o incompleta. Para diferenciar si es una forma completa, la pausa compensadora tiene que ser igual a 2 veces de un intervalo PP normal. ¿Ok? Y cuando la pausa compensadora es incompleta, no es igual o es menor a 2 veces de un intervalo PP normal. El intervalo PP lo vamos a medir desde el inicio de una P hasta el final hasta el inicio de la siguiente P, desde una P hasta la otra P, siempre y cuando el ritmo sea sinusal. Entonces, si tenemos un ritmo normal sinusal de una onda P a una onda PP que mide 5 cuadrados grandes, esperaríamos que el intervalo PP sea compensado completamente cuando tiene 2 intervalos PP. ¿Ok? Lo que nosotros vemos en el electrocardiograma va a ser como una pausa. Nos suele confundir estas extrasístoles del ser auriculares con una arritmia cardíaca, aunque en este caso la extrasístole se consideraría como una arritmia. Y lo que nosotros tenemos que ver es el origen también de esta extrasístole auricular, ¿ok? Si el origen es sinusal o fuera del nódulo sinusal, como definición de una extrasístole auricular, y si conduce o no conduce a los ventrículos. Si conduce a los ventrículos, este extrasístole auricular despolarizaría el ventrículo y se produciría un latido completo del corazón. La extrasístole auricular con conducción aberrante es una extrasístole, como podemos ver en imagen, que da un patrón de bloqueo de rama. En la primera, en la superior, vamos a ver un patrón de bloqueo de rama derecha, y en el inferior vamos a ver un patrón de bloqueo de rama de rama izquierda. Entonces, la extrasístole auricular con conducción aberrante es una extrasístole que se puede presentar como una onda P justo al final de la onda T del último latido. Y esto provoca una aberrancia en la conducción
provocando una despolarización de los ventrículos y estas provocando un complejo QRS que es parecido a los bloqueos de rama, como les decía. Entonces, esto se puede confundir con una extrasístole ventricular, pero tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre una extrasístole auricular con conducción aberrante y una extrasístole ventricular, aunque den los mismos patrones de QRS, puede ser la onda P que tenemos que ir a buscarla. Una extrasístole auricular con conducción aberrante tiene onda P, mientras una extrasístole ventricular no tiene onda P. Una extrasístole auricular bloqueada es la principal causa de pausas en el ritmo cardíaco. Es cuando se produce una extrasístole, produciendo la despolarización de las aurículas, por lo tanto se produce una onda P, pero esta no va o no se conduce hasta los ventrículos y estos no se despolarizan. Por lo tanto, no se produce un complejo QRS y se vería una pausa en el electrocardiograma. Pero siempre los latidos anteriores y posteriores van a tener un ritmo sinusal. Y dentro de las extrasístoles auriculares, para poder nosotros describirlas en un electrocardiograma, podemos decir que son extrasístoles aisladas, como vemos en la primera imagen, o en pareja cuando se producen dos extrasístoles seguidas, o una taquicardia o tripleta también se le puede llamar, cuando se producen tres seguidas, y el bigeminismo y el trigeminismo. El bigeminismo es cuando se produce una extrasístole seguida de un latido normal y este latido normal seguido de una extrasístole, y el trigeminismo cuando tenemos dos latidos normales y un extrasístole, dos latidos normales y un extrasístole. Entonces, es importante también, cuando nosotros demos un electrocardiograma, saber describir las taquicardias, las extrasístoles, perdón, si es una extrasístole auricular, si es una extrasístole ventricular, si está aislada, en pareja, si presenta bigeminismo o trigeminismo. Aunque en realidad en el electrocardiograma, como se ve una foto del corazón, no vamos a ver siempre un electrocardiograma largo que nos pueda definir esto. Entonces aquí empiezan el resto de los exámenes que nosotros como servicio de cardiología lo solicitamos la mayoría de tiempo. Las extrasístoles de la unión auriculoventricular es el otro tipo de extrasístoles. Ya terminamos con las extrasístoles auriculares. Y estas extrasístoles de la unión auriculoventricular es un latido prematuro, pero que se presenta con QRS estrecho y una pausa completa. La pausa compensadora tiene que ser completa. Como les dije, para que sea completa el intervalo tiene que ser igual a 2 pp, a 2 segmentos pp, o intervalos pp, mejor dicho. Esto nosotros lo podemos diferenciar por una onda P que que la mayoría de veces se suele producir después del complejo QRS, y aquí depende dentro de la unión auriculoventricular la clasificación y en dónde se encuentran las células que despolarizan y producen esta extrasístole. Entonces, para nosotros saber la ubicación de en dónde están estas células que hacen que se produzca la extrasístole, vamos a dividir el nódulo sinusal en tres regiones, como vemos en la imagen. Una región AN, el nodo compacto, y una región NH. La región AN, conocida como la región aurículo-nodal, siempre tiene que producir una onda P negativa. Esto quiere decir que el foco está alto y una onda P negativa la vamos a ver en las derivaciones de la cara inferior del corazón, que como habíamos hablado en la anterior clase, era D2, D3 y ABF. Entonces, si nosotros vemos una extrasístole, resumiendo, una extrasístole del nódulo AB que se produce en la región aurículo-nodal del nodo AB, vamos a ver una onda P negativa de foco alto, o sea, una onda P negativa en las derivaciones de la cara inferior del corazón. Cuando vemos una despolarización, una extrasístole de la región N, no genera ritmos ectópicos y por lo tanto no va a generar una onda P.
y esta onda P en realidad se genera, pero está escondida dentro del QRS que provoca este extrasístole. Y cuando vemos que se produce en la región NH, que es conocido como nodo historia, esta onda P se va a transmitir o se va a reflejar detrás del complejo QRS. Entonces, las causas que pueden producir es por fallas en el nódulo sinusal. Como vemos en el electrocardiograma, como les dije, cuando se produce en la región AN, se va a producir una onda P en las caras inferiores del corazón y una onda P en ABR, positiva en ABR. Una onda P negativa en las caras inferiores del corazón y positivas en ABR. Cuando es exactamente en el centro, en la región N, no produce una onda P que se vea reflejada en el electrocardiograma, pero la onda P en realidad está escondida dentro del QRS. Y cuando vemos una extrasístole producida en la región NH, vamos a ver que la onda P está detrás del complejo QRS. La mayoría de veces igual negativa en las caras inferiores del corazón y positivas en ABR. Acabamos con las extrasístoles de la unión y empezamos con las extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares son más importantes, por decirlo así, que las extrasístoles auriculares, y estas se producen cuando la zona despolarizada está dentro de las células de los ventrículos. ¿Qué producen estos? Un complejo QRS ancho y mellado. Esta es una de las características principales de las extrasístoles ventriculares. Y esto puede producirse por una morfología de bloqueo de rama. Cuando se produce este complejo QRS ancho, nosotros tenemos que buscar la morfología que tienen estos para nosotros saber más o menos en dónde está ubicada esa zona que está despolarizando del ventrículo. Y siempre va a estar contrario al complejo de la rama que presente el bloqueo. Si presenta, por ejemplo, una extrasístole ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda, vamos a saber que estaría bloqueada la rama derecha. Y en las extrasístoles ventriculares no suelen verse ondas P porque, como les dije, no se despolarizan las aurículas, no se despolariza el nódulo sinusal, aunque a veces las extrasístoles ventriculares retrógradamente producen una despolarización de las aurículas, produciendo una onda P, pero la mayoría de veces esta se da posterior al complejo QRS. Cuando son positivas dan onda T negativa. Cuando las extrasístoles ventriculares se ven con un complejo positivo en el electrocardiograma, dan una onda T negativa. Y esto no tiene que ser confundido con procesos isquémicos en el electrocardiograma. Pueden producir pseudobloqueos del nódulo AB también, que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma, pero lo importante de las extrasístoles ventriculares es que se las describe como frecuentes o infrecuentes, siempre viendo si tiene más de 5 latidos o menos de 5 latidos como extrasístole ventricular, aisladas o en grupo, aisladas de una y de grupo cuando estén en presencia de más, y unifocales o multifocales. Las unifocales se ven cuando... Hola, ¿no se escucha? Hola. Sí, ya logramos escuchar, doctor, gracias. Sí, nomás. Dale, gracias. Entonces se las describe como frecuentes o infrecuentes, como les decía, con 5 latidos. Cuando son frecuentes vamos a ver 5 latidos con extrasístoles ventriculares, y cuando son infrecuentes menos de los 5. Aisladas o en grupo cuando se presenta una extrasístole ventricular, o en grupo cuando se presentan 2 o más, y unifocales o multifocales, como les decía. Unifocales se presenta un solo patrón
de las extrasístoles ventriculares, una sola forma de las extrasístoles ventriculares en el electrocardiograma, y multifocales van a presentarse algunos de estos. Vamos a ver imágenes respecto a esto, y las extrasístoles ventriculares con onda P retrógrada, como les dije, es una onda P negativa posterior al complejo QRS, es una extrasístole ventricular que se produce por la despolarización de células en el ventrículo, que retrógradamente van a dar una estimulación para la despolarización de las aurículas, produciendo una onda P negativa después del complejo QRS que se produce. Como les dije, hay veces que se producen unifocales, como en imagen de la izquierda, y multifocales, como en imagen de la derecha, que las formas van a ser diferentes, dependiendo igual de la derivación que nosotros vemos. La extrasístole ventricular con pausa compensadora completa es parecida a la extrasístole auricular con pausa compensadora completa, valga la redundancia, y es un latido sinusal posterior a una extrasístole normal, pero pero se esconde en la onda T de la extrasístole ventricular. ¿Ok? Entonces, para entenderlo mejor, cuando se produce la extrasístole ventricular, en el caso de la imagen con un patrón de bloqueo de rama derecha, vamos a ver que esta extrasístole ventricular va a ocultar el latido sinusal que tiene, y por eso se produce una pausa compensadora completa. Eso quiere decir que el corazón sí está despolarizando las aurículas, pero esta extrasístole ventricular esconde ese latido. La extrasístole ventricular con pseudobloqueo AB es extrasístole ventricular que se produce detrás de cada QRS, y luego de esta una onda P que es retrógrada. Entonces, lo que vamos a ver en el electrocardiograma, vamos a pensar que puede ser un bloqueo completo AB, donde vemos onda P por un lado, QRS por el otro, pero tenemos que fijarnos bien e ir a buscar que después de cada extrasístole ventricular vamos a ver una onda P que se produce retrógradamente, porque se despolarizaron los ventrículos, también se despolarizan las aurículas y presentan una onda P. Entonces este sería un pseudo bloqueo AB, no un bloqueo AB completo, o un bloqueo AB que nos puede asustar en ese momento. La extrasístole ventricular con pseudo bloqueo AB por conducción oculta, es largo el nombre, pero es fácil de entender. Detrás de cada extrasístole ventricular hay una onda P, pero este es sinusal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es sinusal? Porque las ondas P se producen, el intervalo PP puede ser igual, pero el intervalo PR va a irse alargando, y esto es por una compensación con retardo. El, el cuerpo humano y el corazón, siempre el sistema eléctrico del corazón va a tratar de compensar, va a tratar de que los latidos sean cuando tienen que ser, de que sean sinusales, y siempre va a tratar de presentar pausas compensadoras cuando se produzca una extrasístole, para así no se despolarice el corazón como quiere, siempre tratando de llevar a la normalidad entre comillas. La extrasístole ventricular y el latido de fusión es un foco ectópico ventricular, y el impulso eléctrico del ritmo de base se activan a la vez. Esto quiere decir que en el corazón, por coincidencia, por decirlo así, un extrasístole ventricular se da justamente en el impulso eléctrico del ritmo sinusal, o sea, las células de la extrasístole ventricular, las células que despolarizan y provocan una extrasístole ventricular ubicadas en el ventrículo, se activan a la vez junto con el nódulo sinusal, que produce un latido normal. Y esto produce un latido de fusión, como vemos en la imagen. No siempre pasa, entonces, como vemos en la parte derecha de la misma imagen, solo vamos a ver la extrasístole ventricular, pero ya sin latido de fusión, porque la onda P acá se produció, en la parte derecha se produjo justo un poco antes que la extrasístole ventricular.
El latido de escape de la unión, como les dije cuando iniciamos la clase, el latido de escape es un marcapasos de escape, valga la redundancia también, o de emergencia que tiene el corazón cuando ve una pausa muy larga. Entonces, cuando el nódulo sinusal no da una descarga en un tiempo prolongado, toma la posta de hacer la descarga el nódulo AB en principio. Y cuando toma el nódulo AB la posta de hacer la descarga, siempre se va a presentar una bradicardia. Siempre se va a presentar una bradicardia de larga, de latidos sumamente bajos, menos de 3, menos de 60 obviamente, pero cuando es un latido de escape de la unión vamos a ver frecuencias cardíacas en el intervalo de 30 a 45. Y cuando se producen solo latidos de escape, que son de la unión, o latidos de escape nodales, también llamados, se producen ritmo de escape también. Cuando ya el nódulo sinusal no produce despolarización para que exista latidos normales del corazón y toma la posta, como les dije, la unión AB, y solamente se produce la unión AB, vamos a ver unas bradicardias, como les dije, entre 30 y 45 latidos por minuto, y aquí estaríamos hablando de un electrocardiograma ya con ritmo de escape, ya no solo un latido de escape. Este latido de escape también puede presentarse ventricular y es en presencia de un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, aparece una pausa sinusal que no se conduce y luego de eso salta el marcapasos ectópico, pero este marcapasos ectópico ya no está en el nódulo AB como dijimos antes, sino en el ventrículo literalmente, y esto es porque se produce la despolarización del nódulo sinusal, produciendo la despolarización de las aurículas, pero no se extiende hacia los ventrículos. Entonces los ventrículos dicen, no me despolarizó lo que mandaron la señal y me despolarizo por mí mismo, produciendo un latido de escape ventricular para que no se produzca, que en el nódulo sinusal se produzca un impulso y no llegue al ventrículo. Terminamos en cuanto a las extrasístoles y los latidos de escape y vamos a empezar con los hemibloqueos. Los hemibloqueos que se presentan en el electrocardiograma son defectos en la conducción intraventricular a nivel fascicular. Los hemibloqueos se conocen como hemibloqueos anterior izquierdo o hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Por qué solo izquierdo? Porque la rama izquierda del haz de His se presenta con dos fascículos. El fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior izquierdo, como podemos ver en imagen, pintados de azul. En el fascículo anterior izquierdo despolariza la parte anterior de los ventrículos, del ventrículo izquierdo, y el fascículo posterior izquierdo la parte posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, se producen hemibloqueos cuando existe alguna falla dentro de estos fascículos que se pueden observar en el electrocardiograma. No suelen tener una importancia clínica importante, se pueden presentar en personas normales, entre comillas normales, sin ninguna patología. Entonces los hemibloqueos o bloqueos fasciculares también llamados se producen por retraso en la conducción intraventricular a nivel de algún fascículo y tienen varias características, como que el QRS tiene que ser mayor a 0.08, pero no tiene que ser mayor a 0.12, que es el límite mayor de QRS para decir que no está con URS ensanchado o alargado. El eje siempre tiene que ser extremo al lado del hemibloqueo. Si nosotros hablamos de un hemibloqueo anterior izquierdo, anterior tiene que ser el eje del corazón o del electrocardiograma estar mucho más de menos 45 grados, o bueno, por decirlo, mucho menos de menos 45 grados, estamos hablando de menos 60, menos 90, o tiene que estar más positivo de más 120 grados, estamos hablando de más 140, más 160,
Con esto estamos hablando que el eje está extremadamente desviado hacia la izquierda si estamos en números negativos y a la derecha si estamos en números positivos en cuanto al eje cardíaco. Suele acompañarse con ondas Q pequeñas también los hemibloqueos, pero estas no son ni anchas ni profundas como para pensar en ondas de necrosis. El hemibloqueo anterior izquierdo, ¿por qué se produce el hemibloqueo anterior izquierdo? Porque está bloqueada la parte, el fascículo anterior de la rama de haz de His del lado izquierdo, produciendo que el vector número 2 de la despolarización ventricular no vaya en la dirección que tiene que ir, como vemos en la imagen izquierda. Entonces va a ir más desviado hacia la izquierda y va a presentar un patrón Q1S3 que vamos a ver en las derivaciones bipolares. En D1 va a presentar una onda Q y en D3 va a presentar una onda S bien profunda. Aquí podemos ver un electrocardiograma que se produce literalmente con un hemibloqueo anterior izquierdo, en donde, como les dije, tiene que presentar una desviación del eje a la izquierda. Como vemos que la desviación del eje es a la izquierda, porque en las derivaciones inferiores del corazón D2, D3 y ABF tienen que estar negativas, como vemos en la imagen. También tiene que presentar un patrón Q1S3, en D1 presentar una Q, aunque sea muy pequeña, y en D3 tiene que presentar una S pronunciada. También se ve en el hemibloqueo anterior izquierdo una deflexión intrinsicoide, que es igual al intervalo al pico de la onda R en la derivación ABL de 45 o más. Esto, en resumidas palabras, la deflexión intrinsicoide es igual a un alargamiento horizontal de la onda R que llega a su pico máximo de morada, que llega a su pico máximo de 45 milisegundos, que quiere decir más o menos un cuadradito pequeño y un poco más de un cuadradito pequeño. Entonces, cuando vemos una onda R que empieza justo cuando termina la S, hasta llegar a su punto máximo arriba, que se demora en el electrocardiograma de izquierda a derecha más de un cuadradito y medio, estamos hablando de una deflexión intrinsicoide que se produce en el hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, cumpliendo las características de un hemibloqueo anterior izquierdo que se producen la mayoría de veces en el electrocardiograma que nosotros solemos decir es una desviación del eje hacia la izquierda. ¿Podemos apagar el micrófono, por favor? Una desviación del eje a la izquierda, vamos a ver las desviaciones de la cara inferior del corazón que van a estar negativas y vamos a ver la desviación en ABL. Y en el hemibloqueo posterior izquierdo se produce porque no pasa el estímulo por la rama posterior del haz de His izquierdo. Entonces el vector número 2 del ventrículo se va a ir hacia más o menos 120 grados. Esto lo que produce es que el eje del corazón se vaya hacia la derecha, produciendo una desviación extrema del eje hacia la derecha con un patrón S1 3 produciéndose una S pronunciada en D1 y una onda Q, aunque pequeña, en D3. Vemos un hemibloqueo posterior izquierdo, en donde el eje cardíaco va a estar desviado completamente hacia la derecha, va a haber el patrón S1, Q3, y la morfología es típica del hemibloqueo posterior. La mayoría de veces igual está acompañado de un bloqueo de rama derecha.
Vimos los dos hemibloqueos, como les dije, el hemibloqueo anterior y posterior solo se ven en la rama del haz de His izquierda, porque existen dos fascículos en la rama del haz de His izquierda, y la derecha es el único fascículo, y entonces nos preguntamos qué pasaría cuando se produce el bloqueo de un fascículo de la rama izquierda y de la rama derecha, por ejemplo. Y aquí es donde se producen los bloqueos bifasciculares. Los bloqueos bifasciculares se producen cuando está bloqueada uno de los fascículos acompañado con algún otro tipo de bloqueo. La mayoría de veces se produce con hemibloqueos anteriores o posteriores acompañados con bloqueos de rama derecha. En el electrocardiograma que podemos ver en imagen es exactamente eso. Un bloqueo de rama derecha, como podemos ver en las derivaciones B1, B2, un patrón típico de un QRS y onda T, de bloqueo de rama derecha, más un bloqueo, hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, el eje está hacia la izquierda, vamos a ver el patrón típico del hemibloqueo anterior izquierdo, vamos a ver la deflexión intrinsicoide en ABL, junto con un bloqueo de rama derecha, como les dije, típico, la morfología en B1 y B2. Entonces, cuando sumamos los dos, tenemos un bloqueo bifascicular. No siempre que vemos un electrocardiograma e identificamos un bloqueo, tenemos que decir, bueno, tiene solamente un bloqueo, sino tenemos que seguir buscando de acuerdo a la rutina de interpretación del electrocardiograma para saber si esa persona o ese electrocardiograma, aparte de un bloqueo, tiene sumado algún otro que le puede estar causando una patología mayor. Y no solo se producen bloqueos bifasciculares, sino también bloqueos trifasciculares, que estos en cambio tienen mucha importancia clínica y tienen que ser manejados de igual en unidad coronaria, obviamente con otras características que puede tener el paciente, que tiene que estar hemodinámicamente inestable, que bueno, vamos a seguir viendo en otras clases a continuación de esta. En el momento es importante aprender a identificar cuando un bloqueo es bifascicular o en este caso, como vemos en el electrocardiograma de la imagen, si el bloqueo es trifascicular. En este bloqueo, en cambio, lo que nosotros vamos a ver es un bloqueo AB de primer grado, lo que quiere decir que el intervalo PR está alargado más de 0.20 segundos y más un hemibloqueo anterior izquierdo, el eje desviado hacia la izquierda, deflexión intrinsicoide y el patrón típico, y un bloqueo de rama derecha, como podemos ver en B1 y B2, la morfología típica del complejo QRS. Entonces, si tenemos la suma de estos tres, podemos decir que es un bloqueo trifascicular. No son los únicos que se pueden presentar, se pueden producir con la suma de varios bloqueos, pero estas son llamativas por ser causadas por el hemibloqueo, puede ser anterior o posterior, como veníamos hablando. Y bueno, la bibliografía es la electrocardiografía de Vélez, y les agradezco por la atención, espero que se haya entendido, y nos vemos en las siguientes clases de nuestra residencia.